Ok. Bueno, como les decía, muchas gracias por asistir a este taller. Es un taller que lo construí única y exclusivamente para el grupo de Red Conecta de Consultoría Vaya, que ahorita Siri, su fundadora, nos va a acompañar en unos minutos más. Este taller está titulado Fundamentos de los Contratos y el ABC para entenderlos y firmar con tranquilidad. Sé que es un título un poco rimbombante, pero pero en realidad lo que estamos tratando es de darles herramientas a todos los padres de familia, emprendedores, profesionistas independientes, darles herramientas para poder seguir trabajando con certeza y que entiendan y comprendan que el uso de un contrato no es algo para asustarnos, sino es algo para en realidad ayudarnos a construir mejores negocios y que a la larga sean más rentables. Entonces, Verónica, platíqueme, ¿usted qué ha escuchado o cuando yo le pregunto sobre los contratos, qué es lo primero que se le viene a la mente? Que es un respaldo para cualquier negociación ¿Qué y es un que es más, sí, o sea, que para hacer algo seguro, confiable, siempre debe de haber un contrato de por medio. Muy bien, Verónica. Ok, ¿por qué crees que muchos empresarios, emprendedores en México se niegan a firmar contratos? ¿Cuál crees tú que sean los motivos por los que la mayoría de los emprendedores, empresarios, le tengan miedo a esta palabra? Pues yo creo que principalmente la Ok. ignorancia de no saber la importancia que es tener un respaldo legal ante Ujú. cualquier negociación. Excelente. Muy bien. ¿Y qué harías tú si estuviera en tus manos? ¿Qué harías tú para cambiar esta perspectiva? Si estuviera en tus manos, ¿qué harías? Pues mira, yo tengo un negocio propio Ujú. ¿De qué es tu y negocio? de medicina alternativa Ok. ¿Dónde te encuentras? ¿En la Ciudad de México? Platícanos. en Ciudad de México, sí, ¿Cuál aquí es el nombre de en tu negocio? Herzlife 432. Ah, Yo, perfecto. yo tengo el respaldo científico tecnológico de lo que fabrico. Mi papá Ujú. fue investigador independiente y Ok. lo patentó. Entonces, él ya falleció, pero pues me dejó su legado. Claro, te dejó la patente. Fíjate qué interesante. Otra de las cosas que también tiene mucho que ver con los contratos es que en realidad un contrato también te puede ayudar a construir un legado, ¿no? Sí. Te puede llegar Entonces, a construir un futuro, ¿no? pues primero yo creo que a mí me ha ayudado el querer aprender, el querer, o sea, porque uno debe de tener el interés de aprender y hacer las cosas correctamente, ¿no? Porque si uno hace las cosas bien desde un principio, teniendo cualquier negociación de por medio con un respaldo legal, pues con toda confianza puedes ir por el mundo, ¿no? O sea, Claro, yo es lo que, yo a mi perspectiva así es, ¿no? claro. Aprender a hacer las cosas bien desde un principio para que no haya un problema en un futuro. Perfecto, muy bien, Verónica, te agradezco mucho. Mira, ya se conectó Siri. Siri, ahora, Ujú. ¿cómo estás? Platícanos. Hola, hola, Ahora sí, bien aquí, con si unos quieres, pequeños problemas técnicos, pero ya estamos aquí. pues preséntanos tu proyecto. Me parece bien interesante, ¿eh? Que creo que este curso de hoy en realidad es parte de tu proyecto, ¿no? Sí, y de verdad lo agradezco mucho. Pues básicamente estamos hablando de dos grandes comunidades que están surgiendo dentro de Avaya Capacitación y Consultoría. Estoy tratando aquí de mejorar mi iluminación, ¿eh? Ahí está. Este, uno de ellos es Red Conecta, es justamente de donde se origina esta conversación con Luis, se agradece muchísimo porque
pues la mayoría de los que somos emprendedores o trabajamos como independientes no tenemos tanto esta información, ¿no? Y cuando tenemos que enfrentarnos a cuestiones legales o tenemos que protegernos con clientes y con posibles colaboradores, pues es cuando viene la confusión. Pero bueno, les platico. Este proyecto, más bien esta conversación surge de Red Conecta, que es una de las dos grandes comunidades que tiene Avallá en este momento. Esta es una comunidad para papás, emprendedores y empresarios. Y el objetivo es justamente crear estas redes, esta red enorme de contactos confiables que nos ayuden a generar negocio. No nada más por consumir entre nosotros, sino también por recomendaciones, por colaboraciones. em, y el chiste también en esta comunidad es que todos podamos, amor, estoy platicando, es que todos podamos colaborar un poquito, ¿no? O ceder un poco de nuestro conocimiento para los demás integrantes. Y la segunda comunidad es Círculo Avallá, que esta es una comunidad de acompañamiento en el crecimiento y desarrollo equilibrado, tanto de la parte personal como profesional. En Círculo Avallá tenemos muchísimas actividades por una suscripción sumamente pequeña y todas estas van encaminadas a que desarrollemos de manera pues más o menos balanceada o equilibrada la parte emocional, la parte familiar, por ejemplo, yo aquí tengo a mi chamaca, la parte física, la parte intelectual y hasta la espiritual. Entonces, estos son los dos grandes proyectos en los que estamos en este momento en Avallá, capacitación y consultoría. Y pues ojalá que quisieran conocer un poquito más, que quieran conocer un poquito más. Luis puede proporcionarles allí mi contacto y podemos comenzar a trabajar en un desarrollo conjunto. Así que, mi querido Luis, te cedo cámara y micrófonos. Muchas gracias, Siri. Este es el día a día de todos que somos empresarios, ¿sí? Emprendedores, padres de familia, en realidad. Nosotros vemos la realidad desde el nivel de calle, ¿no? Como se dice. Como bien lo comentaba ahorita Siri, este curso que estamos hablando el día de hoy va dirigido a emprendedores, padres de familia y cualquier persona que sin experiencia previa en temas legales desea aprender a reconocer, entender y redactar acuerdos claros para su día a día o sus proyectos iniciales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo secundario de este curso es perderle miedo a los contratos. Creo que esa es por eso se dan las preguntas muy específicas hace rato a Verónica, es que la mayoría de las personas le tienen miedo a esta palabra, le tienen miedo a decir voy a firmar un contrato, ¿no? Pero quiero, y estoy de acuerdo con todo lo que comentó Verónica hace unos momentos respecto de que el contrato como tu respaldo legal, pero más que eso, no lo veamos como un simple documento legal, sino como un medio o herramienta para construir tu propio negocio, ¿no? Tu propia empresa. Es decir, el propio contrato no es un instrumento legal exclusivamente, sino es una forma y una declaración de cómo quieres trabajar, qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer, por qué lo quieres hacer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es que si tú no tienes claro hacia dónde vas a avanzar, en realidad tus contratos no van a funcionar. ¿Por qué? Porque vas a estar firmando cosas que te van a obligar, porque a lo mejor probablemente no puedas cumplir, ¿sí? Y que no están alineadas con lo que tú estás buscando, con tu negocio, con tu emprendimiento, o bien simplemente con tus necesidades como persona, ¿no? Entonces, voy a iniciar con el primer módulo, y el primer módulo que es qué es un contrato y por qué nos importa. Pero antes de eso, fíjense bien, quiero que recuerden que en realidad hay dos conceptos clave aquí, convenio y contrato. ¿Ustedes reconocen cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato?
Y la realidad es que me he topado con muchos emprendedores es que no saben reconocer ese punto. Entonces, en realidad, vamos a hacerlo más sencillo. No voy a meter a tecnicismos, no voy a meter a definiciones. Simplemente les pido que en la hojita que les pedí que trajeran el día de hoy, ¿sí? Hagan una tablita, ¿sí? Pongan varias columnas. La primera columna del lado izquierdo vamos a poner lo siguiente en filas. La primera fila va a ser crea. Segunda palabra va a ser transfiere, modifica y extingue, ¿vale? Eso es lo que vamos a poner en la primera columna. Hasta arriba vamos a poner convenio, ¿sí? ¿Ok? Y en la columna siguiente, debajo de convenio y a un lado de estas palabras que les acabo de decir, vamos a poner, ahora sí, en cada fila vamos a empezar a llenarlo, ¿no? Es decir, vamos a hacer una pequeña matriz, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con esto? Fíjense bien, crea. ¿Qué crea un convenio? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Adelante, Siri. Un favorzote, ¿crees que pudieras ponernos o Sí, compartirnos pantalla, por ejemplo, con un Excel y ponernos sí, allí cómo quedaría la matriz? sí, por supuesto. De hecho, es lo que estaba pensando. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está la pizarra. Denme un Ah, ya va. segundito. Whiteboard. Ok. Fíjense bien. Vamos a hacerlo aquí para que quede más claro, vamos a hacerlo en una pizarra, ¿sí? ¿Ya están viendo todos mi pizarra? ¿Sí? Díganme, por favor. Sí, ¿Sí? Déjenme ver, porque está cargando todavía. Momento de la videollamada, discúlpenme. Ok, vuelvo a conectarme otra vez a través de mi pizarra. Disculpen, por alguna razón mi computadora decidió dejar de trabajar el día de hoy por unos segundos. ¿Ok? Un segundito. Listo. no te preocupes, la mía está igual. Sí. Inventario, ok. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja? Dice, volviendo a cargar 50%. Acá está. Listo. Segundo, ¿eh? Entonces, votación. Un segundo. ¿Dónde? Que todavía no me deja escribir. Si quieren, lo que podemos hacer es mejor, les abro un Excel. Ah, no, ya me dejo. Ya. Dibujar o necesitar planificar un proyecto. Ok, vamos a dibujar. ¿Sí? Ok, empezar a dibujar. Fíjense bien. Si no me quiere dejar empezar a dibujar. Ahí está ya. Disculpen. Fíjense bien, tenemos aquí una pequeña tablita, ¿sí? Ok. En esta primer fila vamos a colocar, en esta primera columna vamos a poner, ¿sí? Nuestras, y perdón por las letras, las palabras que les comenté, por favor, ¿sí? ¿Vale? Crea, transfiere, modifica y extingue, ¿vale? ¿Sí? Aquí vamos a poner, por ejemplo, crea. Aquí vamos a poner extingue, ¿sí? Aquí vamos a poner en abajo modifica, ¿ok? Sí, así queda un poquito más claro. Y aquí la vamos a poner hasta arriba, vamos a ponerle convenio, ¿vale? Ok, Sí quedó más claro así, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que nos permite importar una tablita, creo, ¿no? Según yo. No nos permite. Es que la de Teams es un poco más.
es un poco más, sí, sí nos permite, miren, ya vi. Vamos a hacerlo así, miren, fíjense. Vamos a ponerlo así. Ok. Ya vi que sí nos permite colocarlo. Es que digo que la de Teams es un poco mejor. A mí me gusta más la de Teams. Para la pizarra. La pizarra de Teams es un poquito más, ahí. Es un poquito mejor que esta. Nada más que, ahí está. Listo. Muy bien. Fíjense bien entonces. Vamos a poner aquí, crea. Si lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ahí está. Crea. Modifica. Extingue. Transfiere. Ok. Muy bien. Y en la parte de arriba aquí le vamos a poner convenio. ¿Vale? Fíjense bien. ¿Qué hace un convenio? Sí, entonces, ¿qué crea? Y para no meternos en muchas definiciones, lo que vamos a poner es un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué crea? Una relación a través de qué? Un convenio de confidencialidad, por ejemplo, va aquí. ¿Sí? Ok. ¿Qué modifica? Modifica un contrato. ¿Sí? Modifica. Un segundo, perdón, aquí se me trabó. Que modifica un contrato. ¿Qué extingue? Extingue una relación, es decir, extingue un contrato, ¿sí? Por ejemplo, convenio para dar por terminado un contrato, ¿sí? ¿Vale? Por ejemplo, el pago en especie, ¿sí? O bien un convenio para transferir por ejemplo, cesión de derechos, ¿no? ¿Ok? Sí, ya vieron, entonces, ¿queda claro más o menos en qué consiste un convenio? ¿En qué es lo que hace? Ok, sí. ¿Sí? Platíquenme, quiero escucharlos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien o no? Sí, sí se ve bien. Ahora, fíjense bien, Mi querido Luis, yo en tengo que contrato, desconectarme en este lo que momento, vamos a hacer es pero, lo siguiente. Adelante, Siri. ay, perdóname, yo tengo que desconectarme, pero quiero ver la grabación completa. Qué bueno que tienes la tabla, porque sí, creo que nos va a servir muchísimo. Hay varias personas dentro de la red Conecta que sí necesitan saber de contratos, entonces esta tablita va a ser una joya para nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, mi querido Luis. No, no te preocupes. Fíjate bien, un contrato. Vamos a poner, en lugar de poner qué es lo que hace un contrato, vamos a poner ejemplos de contratos. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, ¿no? ¿Sí? Aquí por eso lo ponemos así. En lugar de poner aquí sus características, vamos a poner qué es lo que hace. ¿Cuál es el objeto del contrato de compra-venta? Y es transferir la propiedad. ¿Sí? ¿Vale? Aquí quedó medio gacho. Ok, va. ¿Qué hace un contrato de arrendamiento? Y eso es importante reconocerlo, ¿sí? Otorga, un segundo, nada más que me permita. Ahí se me trabó un poquito. Uy, ¿por qué me dibujó esto aquí? Déjame borrar esto, denme un segundito, que no sé por qué me lo incluyó. Ya. Arrendamiento. ¿Qué hace un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento lo que hace es otorga el uso de un bien. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero. Ok.
hay que tener mucho cuidado porque entonces un contrato de arrendamiento puede confundirse con un contrato de comodato. ¿Por qué? Porque entonces el comodato te permite otorgar el uso de un bien, pero no es a cambio de dinero. Y eso es un elemento bien interesante porque mucha gente lo llega a confundir. ¿Vale? Ok. ¿Qué otro contrato podemos tener aquí? Por ejemplo, prestación de servicios. ¿Sí? ¿Qué hace un contrato de prestación de servicios? Es una de las partes se obliga a hacer algo por alguien más a cambio de dinero. Sí, a cambio de dinero, no puede ser en especie, tiene que ser a cambio de dinero. ¿De acuerdo? Ok, Verónica, ¿queda claro? Platícame. Sí, sí, Luis, ¿Sí? es que lo estoy Excelente. escribiendo. Sí. No te preocupes. Ok, muy bien. Entonces, por eso es importante entender esta diferencia. Ya tenemos claro que tal vez no de manera conceptual, pero sí de manera práctica. Comprendemos que un convenio lo que hace es crear una relación a través de qué, por ejemplo, un convenio de confidencialidad, y tenemos un ejemplo, ¿no? Modifica, ¿qué modifica? Modifica un contrato, ¿sí? Que extingue, da por terminado un contrato, por ejemplo, ¿sí? O transfiere, un ejemplo de transferencia es la cesión de derechos, ¿vale? Ok, fíjate bien, en lugar de describir, de darte un concepto muy complejo de contrato, lo que estoy haciendo es, ¿sí? Que un contrato, ¿sí? Puede ser una compraventa y la compraventa transfiere la propiedad. El arrendamiento otorga el uso de un bien a cambio de dinero. El comodato otorga el uso de un bien, pero no es a cambio de dinero, aquí no se intercambia dinero, ¿sí? Y la prestación de servicios te obligas tú a hacer algo, a, te obligas tú a hacer algo por alguien más. Por ejemplo, pintar una casa. Por ejemplo, llevar a cabo el transporte. Un coche, un Uber, en realidad es un contrato de transporte, es un contrato de servicios, ¿vale? Un contrato laboral en realidad es, ¿sí? Ay, voy a subirlo, no le bajen, por favor. Este, un contrato laboral en realidad es un contrato de prestación de servicios, ¿vale? Ok, bueno. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Comentario? ¿No? No, todo bien. Todo bien, muy bien. Fíjense, tú vas a regresar ahora a mis diapositivas. Si ya quedó perfectamente, eh, claro, la distinción entre convenio y contrato, ¿sí? Que es lo que vimos es qué hace cada uno de ellos en realidad. No quisimos entrar a definirlo de manera tan formal, ¿por qué? Porque en realidad, si yo les diera la definición de contrato, ni siquiera mis chicos de derecho, a los que yo les di clase alguna vez, se me quedaban viendo así como que, a ver, profe, ¿qué significa en realidad todo eso? Entonces, no quiero entrar a esos detalles porque en realidad no es el objetivo de este curso, De, ¿vale? de hecho, sí le eché una leída a los documentos que mandaste al chat Sí. y ahí sí viene como la definición más No, amplia. sí, viene más amplia, pero no es totalmente una definición legal. Ujú, ¿Por qué? Porque ujú. por ahí el artículo 1791 y 1792 del Código Civil Federal nos define al convenio como el acuerdo entre dos partes que crean, transfieren, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Así lo dice tal cual, ¿eh? Y la definición de contrato dice, ¿sí? Contrato es el convenio que transfiere o extingue obligaciones, ¿vale? Entonces, no me quiero meter mucho ¿por qué? Porque en realidad lo que acabamos de ver ahorita es esto. Es visto desde una perspectiva un poco más práctica de cómo aplica el convenio y cómo aplica el contrato. Ahora, si tú me preguntas si hay una distinción entre
qué tiene más fuerza y qué no tiene más fuerza, pues en realidad no. No puedo definirlo. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma obligatoriedad, ¿vale? Ok. Pero fíjense bien la definición que viene en nuestro material que les compartí. Dice, un contrato no es una trampa escrita en letras chiquitas, hecha exclusivamente para abogados. Y en realidad este es uno de los grandes errores que cometen todos mis colegas abogados, es hacer contratos que solamente ellos entienden, ¿sí? En realidad es un acuerdo entre personas o pequeños negocios para poner las reglas claras del juego antes de empezar a colaborar, ¿vale? Entonces, fíjate bien, aquí quiero que vean esta diapositiva que tengo aquí, en realidad es muy ejemplificativa. ¿Por qué? Uno, no hablamos de trampas, un contrato no es para, lo voy a decir literalmente como lo he escuchado con algunos clientes, no es para fregarse unos a otros, ¿no? En realidad un contrato que está construido desde esa perspectiva es inválido, ¿sí? Y puede ser anulado a través de juicio. Entonces, hay que tener mucha precaución, ¿sí? Dos, no, un contrato no es exclusivo para abogados. Y en otro curso que yo doy, que es un curso un poco más avanzado, ¿sí? Ahí enseñamos para los negocios a traducir toda su planeación financiera, fíjense bien, en todo el aspecto financiero, cómo afecta sus contratos. Ok. Y tres, no es una señal de desconfianza. Si alguien te pide un contrato, no es porque esté desconfiando de ti, sino es porque prefiere tener un mapa de ruta compartido, es decir, que tengamos claro hacia dónde queremos ir. Pero ¿qué crees? Tengo una noticia, porque el efecto del contrato es interno como externo, es decir, te pone las cosas claras con la relación con tu cliente o proveedor o con la persona con la que estés celebrando el contrato, pero también te establece a ti mismo un mapa de ruta de cómo hacer las cosas. Cambia la perspectiva, ¿verdad, Verónica? Como le decíamos hace rato. Entonces, no simplemente es un respaldo legal, sino es una forma de trabajar, ¿vale? Estableces tu propia disciplina de cómo vas a trabajar. Ok. Dos, ahora sí entramos en el punto que tú comentaste hace rato, Verónica, es reglas caras antes de empezar. Tú no puedes una relación, es como si entramos a un matrimonio. Digan, un matrimonio funciona sin haber hablado de dinero, sin haber hablado del hijo, sin haber hablado de cuáles son las expectativas que tenemos uno del otro. ¿Funciona un matrimonio así? Hola, Belén, ¿cómo estás? Discúlpame que no te he saludado. Hola, Claro hola, que ¿qué no. tal? Muy buen día. No, aquí ando, aquí ando. Ah, muy bien. ¿Tú eres la chica del maquillaje? Recuérdame. No, No, soy, discúlpame. no te preocupes. Bueno, soy la que doy los temazcales, las clases igual con Siri de magia, de Ah, sí. alineación, terapias alternativas y todo este tipo de cosas. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Tu negocio está en la Ciudad de México o dónde se encuentra? Así es en Ciudad de México. Excelente, muy bien. Muy bien, Belén. Entonces, hasta ahorita, ¿te ha quedado todo claro a ti? ¿Vamos bien? Prácticamente voy entrando, entonces, porque tuve un tema ahí con el Zoom, pero No te si no, preocupes. no, espero que se pueda ver grabado el inicio. Va a quedar grabado el inicio. Le comentaba a Verónica hace rato que lo voy a subir a mi canal de YouTube. Va a quedar como privado, pero os voy a compartir más tarde el link para que lo puedan ver, ¿vale? Lo puedan seguir regresando a este curso las veces que ustedes quieran, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Y otro punto importante es, dentro de los contratos, ¿te sirve para qué? Para blindar las relaciones. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si tú eres un empresario o emprendedor y sabrás muy bien que tienes que definir quién es tu cliente ideal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tú no vas a celebrar contratos con quien sea. Bueno, es un poco autoritario y absoluto decirlo así, no tan exacto, pero bueno. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que con aquellas personas que te interesa tener una relación o mantener una relación sana y duradera, ¿sí? Lo que haces es diseñar contratos
específicos para poder blindar esas relaciones. Muchas veces lo que hacemos es celebramos contratos que son con cláusulas mucho menos agresivas y más suaves, de manera que las partes puedan tener cierto dinamismo, cierta capacidad de ajuste dentro de una relación. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que aprender es que todo contrato se tiene que ir midiendo y tiene que ajustarse, ¿vale? Ok, con el paso del tiempo, sobre todo para aquellos que ofrecen servicios, que ofrecen un producto, o bueno, para contratos más instantáneos como la compraventa de un coche, pues ahí sí ya no podemos medir nada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos solamente es se cumplió o no se cumplió el contrato. ¿De acuerdo? Ok. Pero bueno, entonces para ese tipo de personas que a lo mejor no tienes una relación tan duradera, entonces puedes establecer un clausulado mucho más rígido. ¿Para qué? Para proteger algunos aspectos que te pueden llegar a preocupar. Por ejemplo, unas cosas que yo manejo muchísimo, sobre todo para emprendedores, es el tema de el know-how o propiedad intelectual o todo tu conocimiento, bases de datos, ¿sí? Esquemas, modelos, todo eso que tú tengas que es diseñado, sobre todo en las relaciones laborales o en proyectos de colaboración, por eso firman los NDAs o los acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Para proteger esa información que es sensible, que es de tu propiedad y que te preocuparía en dado momento que pueda llegarse a filtrar o estar en manos de tu competencia. Entonces, para ese tipo de casos sí se establecen cláusulas muy, 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 muy rígidas, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando 20 pasos, discúlpenme. Ahora, fíjense bien, vamos a ver un caso de los que viene aquí en nuestro material, ¿sí? Dice nuestro caso número 1, el emprendimiento de repostería, el pastel de bodas. A ver si ustedes se sienten identificados con este caso. Dice, Mariana tiene un pequeño negocio de repostería casera. Una cliente le contrata un pastel especial para 120 personas con 3 meses de anticipación, acordando un anticipo del 50%. Mariana compra ingredientes costosos, aparta la fecha y rechaza otros pedidos. Una semana antes del evento, la cliente le llama para avisarle que la boda se canceló y exige la devolución íntegra de su dinero. ¿Ok? Hay que precisar que la comunicación entre las partes es solamente por WhatsApp. Ok. Pregunta, ¿sí? ¿Hay un contrato o no hay un contrato? Siendo que la comunicación fue por WhatsApp. Pues no hay. No Yo hay un creo, contrato, No hay un contrato. ¿Tú opinas que no hay un contrato, Verónica? ¿Tú, solamente Belén? es de palabra. Ok, les tengo una muy mala yo noticia. creo que sí hay un contrato. Exactamente, sí hay un contrato. ¿Y saben por qué? Me voy a referir, perdón, de repente sí se me sale un poco lo abogado, y me voy a referir Sí, un no, sí está poco bien. a la ley. Te dice el Código Civil Federal, el artículo 1803, por ahí, sí, que para que exista un contrato debe cumplirse ciertos elementos. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que en efecto hay acuerdos verbales y hay acuerdos por escrito. Si me preguntan ustedes si el acuerdo verbal no tiene ninguna validez, no es cierto. ¿Por qué? Porque como decía artículo 1803, fracción primera, te dice que el consentimiento de las partes se puede transmitir ya sea de manera verbal, por escrito o inclusive por cualquier medio electrónico o digital. Chan, chan, chan. Pregunta entonces, cuando tú contratas un Uber, ¿hay un contrato de transporte? Sí, Sí. Sí, hay un contrato de transporte. Oiga, abogado, pero a ver, explíqueme una cosa. Si hay un contrato de transporte y al momento de que el chofer acepta el contrato, acepta el viaje, técnicamente no podría cancelarlo, ¿verdad?
Debe de haber algunos términos de cancelación, ¿no? Supongo. Exactamente, Belén. ¿Sabes dónde está eso? En tu contrato que firmaste cuando diste de alta la aplicación. Ok. Entonces, ¿sí? Resulta que sí puede, el chofer podría cancelar y en cierta forma no habría una penalidad, porque en términos generales y estrictamente legales, lo que sucedería es que este, tendría que haber una sanción por el incumplimiento de un contrato. Sí, pero por los motivos que ya hemos precisado de que la propia plataforma te establece esos limitantes, entonces por ese motivo no hay una penalización para el chofer, lo cual podría parecer un poco abusivo por parte del chofer de Uber, porque tengo una mala noticia, en realidad el chofer de Uber antes, ahorita creo que ya cambió, pero antes no era un trabajador de Uber. En realidad, Uber lo que te rentaba era la plataforma para conectar la oferta y la demanda, ¿sí? Por eso es que te cuesta tanto el chofer como a ti, porque lo que ambos acuerdan es a través de la plataforma interactuar y Uber te rentaba ese, podemos decirlo así, el uso de su plataforma, ¿ok? Bueno, no sé si estoy siendo claro, platíquenme. Entonces, ¿qué más tenemos que analizarle a este caso? Ya vimos que sí hay acuerdos de palabra, ¿sí? Entonces, me voy a saltar un poquito esto porque esto ya en cierta forma ya lo vimos. Por ejemplo, también quiero hacer aquí precisar esto. Las escuelas privadas también ofrecen un servicio educativo. ¿Nuestros hijos están tus hijos están en una escuela privada? Platícanme. O pública. Sí, mis hijos están en preescolar, pero no es particular. No te escucho, Verónica, discúlpame, no sé si te... Ah, que sí, yo tengo 2 hijos y están en escuela particular. Ok, dos cosas. Primero, tenemos que distinguir, sobre todo en estas materias, por ejemplo, que estamos hablando ya de una materia mercantil en realidad, porque es un contrato de naturaleza mixta, le podemos llegar a decir, pero de acuerdo a la definición del Código Civil, se rige por las leyes mercantiles. Es decir, para ustedes, como para nosotros como padres de familia, el contrato educativo es un contrato meramente civil, pero para la escuela es un contrato mercantil, entonces en esos casos se rige bajo la legislación mercantil. Y aquí el tema es que hay dos cuestiones. Tenemos que distinguir cuando es un contrato entre un consumidor final y un contrato entre dos empresas o profesionistas. Fíjense bien la distinción. ¿Por qué? Porque un contrato con un consumidor final está sujeto a las regulaciones de la ley de la Profeco, de la Protección Federal para el consumidor, ¿sí? Y en esos casos, si tú debes un mes de colegiatura o dos, no le pueden a tu hijo impedir el uso de prestación de servicio educativo, ¿sí? ¿Cuándo te dice la Profeco que sí puedes exigir cuándo pueden sancionar a tu hijo y ya no darle el servicio cuando se deba más de 3 meses de colegiatura? Así te dice la Profeco, ¿sí? Yo he sufrido lo mismo, de repente que se nos retrasa, a todos nos pasa que nos retrasamos 1 o 2 meses. Créanme que es lo más normal, no es para sentirse mal ni para sentirse culpable. En la realidad en nuestra economía es esa, es que a veces no tenemos el dinero suficiente como para poder cubrir todas nuestras necesidades y es algo común, vamos, ¿no? No somos Carlos Slim, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado, a mí me ha llegado a pasar, ¿sí? Que de repente, híjole, no tengo el dinero completo para la colegiatura, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me retraso un mes y medio, ¿sí? Y de repente me hablaba mi hija y me decía, oye, papá, ya no me quieren dejar hacer el examen. ¿Por qué? Si nada más tenemos 2 meses, ¿no? Entonces, efectivamente, esas regulaciones hay que tomarlas muy, muy en cuenta, ¿vale? Ok, fíjense bien entonces, de acuerdo a este caso que estamos viendo de la pastelera, ¿sí? Veamos lo siguiente. Primero, ¿sí? ¿Qué necesita
contrato para existir? Esa es la gran pregunta. 2, y lo vamos a separar. ¿Cuándo un contrato es inválido? ¿Sí ven la distinción o no, chicas? Platíquenme. 1, existe el contrato. 2, el contrato es inválido. ¿Sí lo ven? Verónica, No Belén, ¿sí me lo ven? queda, no. Ok, fíjate bien. ¿Un contrato existe? Sí, pero también un contrato no puede ser válido. También puede ser. Pero, ¿qué crees? Que en el derecho no van de la mano. Es decir, que un contrato puede ser inválido, sí, pero existir. ¿Sí explicó? Sí, ¿Qué es ok. lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que puede haber casos en los que tú puedas llegar a convalidar el contrato, perdón, puedes llegar a convalidar el contrato, ¿sí? Con ciertos actos. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Ustedes les ha pasado que el tío, el abuelo te dice, oye, yo voy a encargarme de tal asunto a tu nombre? Y no tiene un contrato, ni un mandato, ni un poder. ¿Les ha sucedido? No, no me Sí, ha pasado. Si bueno, no ha pasado, ok. antes Ok. ¿Sabes cómo se le llama eso, Belén? no. Se le llama gestión de negocios y el Código Civil lo reconoce como tal y te dice, fíjate bien, si alguien que no tiene un poder, un contrato específico para actuar en nombre de otra persona, realiza un acto, ¿sí? Se le llama gestión de negocios y se considerará que es un mandato en el momento en el que la persona, en este caso tú, ¿sí? Este, llegas a convalidar ese acto, es decir, lo llegas a reconocer, ¿sí? Entonces se considera que había un mandato. ¿Sí me explico o no? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien lo más interesante del Código Civil. Allí existe el contrato, sí, pero podría ser no válido. Ok, fíjense bien, aquí está la capacidad ahorita, esta lámina está mal en este punto. ¿Por qué? Por esto, por este punto del pastel hasta arriba, pero ahorita lo explico por qué quedó así, ¿vale? En apariencia podría estar mal, sí, pero ahorita les explico qué es lo que quisimos decir con esto. Ok, fíjense bien. ¿Qué necesita un contrato para existir? Existen solamente dos elementos, ¿eh? Es decir, que existe un objeto y que existe un consentimiento. ¿A qué me refiero que existe un objeto? Sí. Ok. El objeto, ¿sí? Es decir, que no esté prohibido por la ley o que sea legalmente imposible o que sea naturalmente imposible. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Discúlpenme, a veces como abogados decimos cosas que parecería que son moralmente incorrectas, pero tienen un objetivo. Y discúlpenme por lo que voy a decir. ¿De acuerdo? No es que yo esté de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Estado de México hasta hace no mucho tiempo estaban prohibidas? Entonces, un contrato entre personas del mismo sexo por ahí de 2020, ¿sí? No podía existir en el Estado de México, pero sí en la Ciudad de México. ¿Sí me explico qué es lo que quiero decir con esta distinción? Por ejemplo, un contrato laboral, ¿sí? Te dice la ley federal del trabajo que un menor de 15 años no puede trabajar. Está prohibido el trabajo de un menor de 15 años. ¿Sí quedó claro, chicas? Verónica, Belén. Sí, ¿Sí? sí. Ok. En esos casos está prohibido expresamente por la ley. Entonces, el objeto es ilícito, no puede existir, ¿sí? Ok. Fíjense bien entonces, ¿sí? Ese es el objeto, cuando el objeto es ilícito. Otro, cuando no está en la naturaleza, ¿sí? O es imposible por su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que te prometan algo que no se puede cumplir,
por ejemplo, traer la luna, ¿no? Te voy a bajar la luna y las estrellas. ¿A poco nunca nos dijeron eso cuando andábamos de novios, ¿no? Te voy a bajar la luna y las estrellas, ¿no? Es imposible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perdón por el ejemplo, ¿eh? Fue lo primero que se me vino a la cabeza ahorita que lo estaba explicando. ¿Ok? Muy bien. Y el otro punto, qué otro elemento es necesario para que exista un contrato? El consentimiento. Y aquí hay dos cosas. El consentimiento es, uno, cómo se transmite el consentimiento. Y el consentimiento, ya lo dijimos, puede ser verbal o escrito, o puede ser inclusive a través de medios electrónicos, ¿vale? Y ¿cuál es la otra arista respecto al consentimiento? Es quién puede dar el consentimiento. ¿Y quién puede dar el consentimiento? Por ejemplo, en el caso de una compraventa de un bien, solamente el dueño del legítimo del bien, ¿no? En el caso de la renta, pues solamente el dueño del inmueble. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que si llegan y te dicen, te ofrecen, oye, te vengo a arrendar un departamento, ¿no? Y resulta que, oye, pero tú no eres el dueño, no, el dueño es mi papá, pero lo vas a firmar conmigo, no pasa nada. No, lo tengo que firmar con tu papá el contrato. Si no, el contrato es inexistente. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir a dar, ¿sí? Tu consentimiento cuando en realidad no estás legitimado para ellos. Esa es la palabra correcta, ¿sí? No tienes legitimidad para celebrar el contrato, ¿ok? Y aquí, ojo, porque se puede confundir con la capacidad, por eso es que en la lámina, ¿sí? En esta viene capacidad y ahorita entro un poco de detalles de eso. Vale. ¿Por qué es importante reconocer esto? ¿Por qué? Porque tu propio, es una especie, en realidad si lo vemos bien, es un checklist de lo que debes cumplir en tu contrato. ¿Sí? Primero, fíjate bien, antes de firmar un contrato tienes que analizar si la persona con la que vas a firmar puede o no transmitir su consentimiento. Pregunta, ¿un chico menor de edad puede firmar un contrato? No, muy bien, no lo puede firmar. Entonces, si quieres celebrar un contrato con un menor de edad, ¿cómo le tienes que hacer? ¿Qué tienen que exhibirte? Necesitaría estar su papá o su tutor, ¿no? Sí. Sí y no. Fíjate bien, depende. Si es un contrato laboral, sí. Pero si es un contrato para la venta o compraventa de inmuebles o de bienes, tiene que haber una declaración de un juez. ¿A qué caray, verdad? Sí. Y díganme, ¿lo verificamos? No. ¿Qué implica esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice la ley que solamente que el consentimiento tiene que darlo quien puede darlo y un menor de edad no tiene la capacidad para dar su consentimiento en ese momento, sino tiene que ser a través de su legal tutor, ¿sí? O quien ejerza la patria potestad en su caso, ¿vale? Ok. Segundo punto importante, ¿sí? Entonces, ¿tengo que verificar estos puntos en mi contrato? Sí, tengo que ir analizándolos uno por uno, ¿vale? Lo primero es analizar el tipo de contrato que vamos a celebrar. ¿Es un contrato de arrendamiento? Ok, ¿qué me van a arrendar? Me van a arrendar un inmueble. ¿Qué tipo de inmueble? Ah, una casa. Ok, ¿sí? ¿Quién me tiene que firmar el contrato? Pues la persona que sea el propietario de ese inmueble. ¿Cómo lo verifico? A través de la escritura del inmueble. Te la tienen que exhibir, ¿sí? Si no te la quieren exhibir o no te exhiben un documento en el que acredita la propiedad del bien, pues simplemente no lo firmo. ¿Y cuántas veces hemos firmado contratos de compraventa en los que no te exhiben la propiedad del bien? ¿Sí? Ok. Claro, hasta ahorita, chicas, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Y todo bien.
¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, ok, ya vimos estos elementos, vimos lo que es el objeto y el constitutivo. Solamente con estos dos basta para que nazca un contrato. Y les tengo una mala noticia. He visto contratos internacionales de compraventa de mercancías, inclusive, inclusive en WhatsApp, te lo juro, en el que el comprador de México le escribe al chinito, oye, mándame 20,000 piezas, ¿no? Y entonces ahí se vuelve un tema, un problema, porque, y ahí es donde inclusive los problemas se amplifican por el tipo de, y la naturaleza del tipo de contrato que es. Ok, entonces yo les decía, fíjense bien, aquí me falta un elemento, pero no lo puse porque en realidad es un poco confuso. Me falta, y no siempre se da, y no es obligatorio que se dé, que se le llama la solemnidad, ¿sí? Hay contratos que para existir tienen que cumplir con ciertos ritos. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio para existir debe celebrarse ante quién? Ante el juez de lo civil. Bueno, el juez del registro civil, discúlpenme, ¿sí? Y debe expresar ciertas elementos dentro de este rito. ¿Para qué? Para que se dé el matrimonio, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y aquí es donde viene y lo que ustedes decíamos hace rato, ¿sí? Elementos de validez, ¿vale? ¿Qué es un elemento de validez? Es aquello que le da validez al contrato. Yo les decía, un contrato puede existir siendo inválido. ¿Cómo yo evito este tipo cómo me aseguro que mi contrato no sea inválido? Primero, ¿sí? Veamos por la forma. Hay acuerdos, hay convenios que tienen que estar por escrito. Un contrato que tiene que estar por escrito, por ejemplo, un contrato de compraventa de una casa. Y les tengo una peor. No solamente tiene que estar por escrito, sino tiene que celebrarse ante quién, ante el notario público. Igual los terrenos, igual los departamentos, tiene que celebrarse ante quién, ante el notario público. 2, contratos de marcas, transferencias, todo lo que es referencia a propiedad intelectual, todo tiene que estar por escrito, ¿sí? El arrendamiento tiene que estar por escrito, ¿sí? Sí, ¿vamos bien? Sí. ¿Ok? El comodato tiene que estar por escrito, ¿vale? Todos los contratos relacionados con bienes inmuebles tienen que estar por escrito. Ok. Segundo, aquí si se fijan bien, dice, y vamos a distinguirlo, que el objeto, motivo o fin sea lícito. Ok, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos hace rato? Primero, tenemos que distinguir, por eso cuando les hice la tablita al principio les especifiqué, un contrato de compraventa se refiere a qué? A la transferencia de la propiedad de un bien. Y ese es el objeto del contrato de compraventa. El objeto del contrato de compraventa es la transferencia de un bien. Pero fíjense bien, no solamente se refiere a ese objeto, sino también a la cosa a lo que vas a decir. Es decir, una cosa es que el objeto tenga por transferir un bien y otra cosa es que el objeto, sí, por ejemplo, el coche, sí, sea que vas a transferir, sea ilícito. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, coches que no están legalizados en México, ¿no? Por ejemplo, puede ser el contrato válido desde el punto de vista, oye, pues una compraventa de un coche, sí, está bien, pero no puedes transferir la propiedad de un bien que no se encuentra legalmente en México. Mercancía que es de importación y que no se acredita la legal estancia. ¿Cómo lo checo? ¿Cómo lo reviso? A través de las facturas, le puedo exigir la exhibición de, por ejemplo, pedimentos de importación, en el caso de mercancías de importación, ¿sí? Puedo exigir toda la documentación necesaria para acreditar la legalidad de ese bien, ¿sí? ¿Ya vieron cómo se empieza a formar nuestro checklist? Es decir,
Primero pasamos de construir, de ver que la persona con la que lo estamos celebrando realmente pueda celebrar el contrato. Ahora pasamos a verificar, ¿sí? Que lo que vamos a hacer sea legal, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues exigiendo cierto tipo de documentos. En este caso, uno, para este punto ya tienes que tener tú el título de propiedad del bien, por ejemplo, del arrendamiento de la casa o el inmueble o el terreno, la bodega, ¿no? La persona con la que vas a celebrar la prestación de servicio en estas alturas ya te debió haber acreditado que tiene la experiencia suficiente y la capacidad suficiente como para prestar el servicio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un médico, ¿no? Si el médico te va a operar, pues tienes que asegurar, tienes el derecho de exigirle las pruebas de que él tiene la capacidad para hacerlo. ¿Ya vieron cómo por dónde va? Ahora pasamos al tema de en sí el objeto del contrato. Fíjate bien, en el caso del médico, ¿quieren que les ponga un caso así muy, 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 pues risorio, ¿no? Si te dice el médico, oye, te voy a operar, ok, vamos a firmar el contrato de prestación de servicios, ¿no? Ya verifiqué que tienes la capacidad para hacerlo. Ahora, ¿qué me vas a operar? No, te voy a operar de la vesícula, pero en realidad te quiero operar ¿qué te gustan los riñones? Porque te va a extirpar un riñón, ¿sí? ¿Para qué te quiere extirpar el riñón? A lo mejor para darlo en donación. Perdón, pero las donaciones no se dan así. Tiene que llevar un proceso esas donaciones. ¿Sí me explico? ¿Fui claro? No sé si revolví un poquito los temas. Díganme, por favor. ¿No? No, todo bien. Ok. Sí, todo bien. Perfecto. Fíjense bien ahora. Y pueden abrir su micrófono cuando quieran, ¿eh? Y lo pueden abrir y me pueden hacer las preguntas que quieran, me pueden interrumpir como quieran, ¿vale? Ok. El siguiente punto, ausencia de vicios del consentimiento. Pasamos a otro nivel, ¿sí? ¿Por qué? Uno, me tengo que asegurar que el contrato que estamos firmando realmente lo quiera firmar y que no haya ningún impedimento para firmarlo. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Preguntas, ¿sí? Y eso sucede mucho, por ejemplo, en la materia laboral también, ¿no? Cuando de repente te dicen, firma este convenio para la terminación de la relación, pero no te vas de aquí hasta que no firmes. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sí. En esos casos, cualquier firma pues, sería inválida. El tema es cómo lo compruebas. El tema es, entonces, por eso nosotros como abogados les decimos, nunca firmes nada. Nada de lo que te esté. Adelante, Belén. Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso, yo en la parte de Asana damos Ujú, servicios como terapias alternativas y bueno, en el caso de los temazcales es donde me ha pasado mayormente porque bueno, con las terapias sí les aviso en cuestión de que me avisen ujú. con tiempo, en cuestión de cancelación, etcétera. Pero cuando se trata de los temazcales, un ejemplo, a veces pues todo igualmente es por WhatsApp, pero sí Sí, llega personas que me dicen, oye, es que siempre no voy a ir. Entonces, pues, ¿qué pasa con el dinero o qué pasa con ciertas cosas? Aquí, por ejemplo, obviamente estamos hablando que sí había un contrato. ¿Cómo puedo o cómo sería lo adecuado para llevar como este tipo de acuerdo, este contrato, de una manera, eh, pues, que sea buena para ambas? Sería como hablar desde un inicio de la situación de cancelación, o sea, como dejar sí. todo claro, escribirlo, mandarlo así igual por escrito. Sí, muy buena pregunta, Belén. Y de hecho, íbamos hacia allá con este caso de la pastelería. Qué bueno que lo hiciste. Fíjate bien, los Gracias. problemas en el caso de la pastelería es, efectivamente, nunca se especificó un concepto que se llama términos y condiciones. ¿Le suena? ¿Cuántas Sí, veces cuando... ¿Sí? Ok.
cuando te mandan los términos y condiciones, por ejemplo, vas a Liverpool y que dicen términos y condiciones para la contratación o para las ofertas, sí, es eso. Es decir, tú en el momento de que te van a contratar le envías tus términos y condiciones en las que se va a especificar, ¿sí? Que que solamente hay devoluciones, ¿sí? Dentro de cierto rango de plazo, dentro de cierto rango de tiempo, discúlpenme, ¿sí? Es decir, si tú me cancelas con un día de anticipación, pues obviamente no te voy a devolver nada, pero a lo mejor si me cancelas con 20 días de anticipación, bueno, ahí vemos cómo podemos hacer reglas para la devolución del anticipo. ¿Sí me explicó, Belén? O sea, es decir, tú lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque además eso te exige la Profeco. Sí, si quieres yo te puedo ayudar, te podemos ayudar a analizarlo, cómo lo podemos ir resolviendo. Y tienes que, de Profeco te lo dice, en la ley de la Profeco te dice que tienes que establecer tus términos y condiciones. Si es un lugar público, la tienes que tener exhibidas en términos y condiciones. En este caso, yo lo que te recomiendo es, al momento de que te hagan la contratación, tú le dices, oye, te mando los términos y condiciones del servicio. ¿Sí me explicó? Y en esos términos y condiciones se lo mandas, también es tu aviso de privacidad debe estar también ahí incluido, y lo que haces es que le mandas esa información a través del mensaje de WhatsApp y no solamente le dices, oye, la prestación del servicio está sujeto a que, tu reserva está sujeta a que aceptes o rechaces los términos y condiciones. Y si quieres, tú ya no me deposites nada hasta que no acepte los términos y condiciones. Si no los aceptas, entonces no te presto el servicio. Claro, sí, 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 porque suele pasar, la verdad es que en los temazcales es donde comúnmente me pasa y y sí es importante, justo ahorita que lo estabas mencionando, dije, claro, necesito tener algo así porque es importante que todo quede claro para ambas partes. Es correcto. Y por regulación sí lo debes tener pegado en tu local, visible. O Ok, sea, el lugar físico, ¿vale? También el aviso de privacidad debe estar en el lugar físico, también visible, ¿sí? ok. ¿Va? Ok. Entonces, ese es uno de los problemas en este caso. Por eso, fíjense bien cómo este caso de la pastelería nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Ok. Siguiente, continuamos entonces con este punto, ¿sí? Ausencia de aviso del consentimiento. Ahí estábamos. Por ejemplo, una compraventa de una casa, vamos a hablar aquí de vicios ocultos. Hemos escuchado hablar muchísimas veces ese concepto, vicios ocultos. Hay vicio oculto, hay vicio oculto. ¿Cómo me aseguro que no hay un vicio oculto? Porque les tengo una mala noticia. En materia mercantil y generalmente civil también nos llega a pasar. No podemos argumentar vicio oculto si yo recibí la cosa en el estado en que se encuentra. Uy, qué fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque entonces yo no podría reclamar que, que en caso de encontrar algún desperfecto en el inmueble o en el coche o en lo que sea, ¿sí? No puedo argumentar que hay un desperfecto y solicitar la reparación del daño y perjuicio si yo recibí la cosa en el estado en que se encuentra. Entonces, ¿cómo le hago? En el caso de las casas, realmente pueden ser dos cosas, por ejemplo, inmuebles también. Uno, ¿sí? Análisis estructurales o de suelo pagados ya sea por las partes o por el vendedor. Muchas veces el vendedor ya lo debe tener, sobre todo en el momento de hacer la venta. Y otro es el certificado de libertad de gravamen. En el caso de coches, por ejemplo, yo sometería permítame ver qué dice aquí. Dice, a mí digamos que me metió en miedo en cuestión de comprar un auto en financiamiento porque son fraude. Ok, ¿a qué te refieres que son fraude? Platícame. Y es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena consulta.
Es que, bueno, ahorita yo estaba planeando cambiar de auto y estaba viendo Ay, no el te comprar. escucho. ¿Se escucha? Sí, ya te escucho bien, ya. Ah, perfecto. Estábamos checando el comprar un auto y Ujú. estábamos viendo un autofinanciamiento, pero pues fuimos a verlos y de repente uno de mis tíos dijo que eran fraude y que porque pues eran lugares porque no te piden absolutamente nada, solamente un enganche y que firmes el contrato y ya. Entonces, decía que pues Ok, que debíamos de revisar bastante bien eso porque podría ser un fraude. claro. Ok. Primero, ¿qué es lo que tenemos que verificar, sobre todo en autofinanciamiento, ¿sí? O en todo lo que son productos financieros? Que sean entidades reguladas. ¿Sí me explicó? ¿Qué significa que sea una entidad regulada? Es decir, que se encuentre reconocida y sujeta a regulación por parte de quién? De la Conducef y de la, ese es uno, ¿no? Dos, todos los contratos de este tipo de empresas se llaman contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque tú no negocias los términos y condiciones, ya es un formato duro, ¿sí? Y esos contratos de adhesión deben estar registrados ante la Conducef. ¿Vale? Si son contratos regulados ante la Conducef y es una institución de la Conducef que está registrada, entonces no quiero decir que un 100% de seguridad, porque me he encontrado casos en los que en que están regulados en la Conducef, no son, no son completamente formales, pero te da un indicio de más tranquilidad, ¿vale, Belén? ¿Sí? Ahora, ¿qué institución fue? ¿Tienes el nombre? No, no lo tengo a la mano ahorita. Ay, no te escucho, discúlpame. Y no sé si es mi computadora o esto. Bueno, ok. Si quieres, pónmelo aquí en el chat y aquí, porque casi no escuché lo que me comentaste, discúlpame. Bueno, ok, pero fui claro, Belén, cómo asegurarnos de que. No lo tienes. Ok. De cómo asegurarte en este caso de que no haya un fraude. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, generalmente en productos financieros tenemos que acostumbrarnos a operar bajo aquellas instituciones que son financieras, que son del organismo financieros regulados. ¿Qué es lo que sucede? Que también estamos encontrando algunas instituciones que te ofrecen productos financieros, pero que están bajo la ley de la fintech, ¿sí? Y son de Internet. Entonces también hay que tener ciertas medidas para asegurarnos de que son empresas. Yo generalmente ahorita, no quiero decir una barbaridad, discúlpenme, pero todos los que son de fintech, yo tendré mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque son empresas que generalmente no están reguladas. Ya me tocó un caso de un cliente que contrató un crédito personal y el CAT, ¿saben qué es el CAT? CAT, así miren, el CAT. No, el CAT es el costo anual totalizado. Tú cuando vas a comprar un crédito, no solamente mides o ves la tasa de interés, sino también ves cuánto te va a costar ese crédito, que es el CAT, ¿sí? Que esa es creo que la medida más importante que tienes que tomar en consideración antes de adquirir un crédito. Y el CAT, sí, por ejemplo, el interés moratorio e interés normal, regular, convencional, por ejemplo, estaba si no me recuerdo, en 300% del interés. Y el CAT, o sea, cuánto le costaba realmente al año a mi cliente ese crédito, le costaba casi 2000%. Por eso es que tener mucho cuidado con esas instituciones financieras que no están reguladas. No quiero demonizarlas, no quiero decir que no quiero decir que no lo hagamos, lo que quiero decir es que lo hagamos con mucha conciencia de a quién estamos contratando, con quién vamos a contratar, que al final de cuentas ese es el objetivo de este taller, ¿vale? Entonces, ¿qué otro elemento sería importante aquí reconocer? Es precisamente, pues, ¿con quién voy a contratar?
un vicio del consentimiento también es que la persona con la que vas a contratar no sea la persona que dice ser, ¿no? Entonces, para eso también hay que requerir ciertos documentación para asegurarnos que estamos contratando con la persona indicada. Ok, bueno. Estas son las definiciones básicas de esto que acabamos de ver sobre vicios del consentimiento, que es crear una mentira grave sobre el trato, engañas a la gente, ¿sí? O amenazarla, ponerle presión física o moral, ¿no? ¿Vale? Que también se puede dar mucho, inclusive entre familiares. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita, chicas? Para pasar a la estructura, No, ninguna. ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, yo lo que veo en la forma del contrato, en realidad les voy a decir una cosa. Los contratos no tienen que cumplir con ninguna forma específica, es decir, no tienen que cumplir con si están redactados a doble espacio o seguir cierta estructura formal, no. En realidad, la ley no te exige, para la ley, cuando hablamos de forma, se refiere a si está por escrito o no, y si debe cumplir con ciertos requisitos específicos o no, ¿sí? Eso es la forma para la ley. Entonces, en realidad, esto es algo que yo, como abogado, yo así redacto mis contratos, ¿sí? Es decir, generalmente en la parte de arriba ponemos un proemio y fíjense bien cómo dice el proemio. Dice, contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el señor Luis Alberto Retán Hernández en su calidad de prestador de servicio y por la otra a la señorita Verónica Torres, que se denomina el cliente y para efectos del siguiente contrato se les reconoce como las partes. Es el premio. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicas? Sí, ¿Sí? Es el premio. Fíjense lo importante que es. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que el proemio, este parrafito que se escribe hasta arriba, coincida con mi cláusula primera del objeto del contrato. ¿Por qué? La cláusula primera siempre vamos a redactar el objeto del contrato. Esa es mi metodología, discúlpenme, esa es mi estructura, ¿sí? Y ahí definimos cuál es el contrato, es decir, por ejemplo, contrato de compraventa, y si de repente en la cláusula primera dice contrato, se otorga el uso de un bien a cambio de dinero, pues no estamos hablando de contrato de compraventa, estamos hablando de contrato de ¿qué? De arrendamiento. Entonces estamos confundiendo los tipos de contratos. Un ejemplo más técnico, si fíjense bien, confundir contrato de arrendamiento con un contrato de comodato. Sí, lo comentaba yo al principio, ¿sí? Si arriba dice contrato de arrendamiento, pero en la cláusula primera del objeto del contrato te dice se otorga el uso de un bien y no se establece una cantidad fija en dinero, entonces no estás dando un contrato de arrendamiento, estás dando un contrato de comodato. ¿Sí? Ahora, si tú quieres asegurar un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento disfrazado con un contrato de arrendamiento para no pagarle al SAT, ¿sí? Los impuestos, te tengo una mala noticia, ¿sí? Eso es un delito. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones. Segundo, las declaraciones, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el siguiente parte del contrato, que son las declaraciones, ahí vamos a definir, ¿sí? 1, identidad y domicilio de las partes. 2, nos vamos a asegurar, ¿sí? Nos vamos a asegurar que la persona que va a firmar el contrato es quien diga ser. Por ejemplo, le vamos a pedir ahí su identificación, su comprobante de domicilio. Si es una empresa, fíjate bien, si es una empresa, le vas a pedir su escritura constitutiva. A la persona que va a firmar el contrato tienes que pedirle su poder, o si el poder se encuentra dentro del acta constitutiva, le tienes que decir, oye, ¿dónde está dentro del acta constitutiva? ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte que la persona que va a firmar el contrato realmente pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos que tenga capacidad. Ojo, ¿sí?
¿Quién puede firmar un contrato de compraventa? Solamente lo puede firmar, en el caso de personas morales, solamente lo puede firmar la persona que tenga el poder para actos de administración o de dominio. No me sirve pleitos y cobranzas, no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pleitos y cobranzas tiene un objetivo muy, muy específico, ¿vale? Son mucho más amplios los poderes, el poder para actos de administración y de dominio. Entonces, ahí nos vamos a asegurar en las declaraciones que se cumpla. ¿Qué otra cosa vamos a asegurarnos ahí? Que la persona sea el legítimo propietario o el titular del derecho. Por ejemplo, en el caso de marcas, que esa persona pueda transferirte a ti la marca, que tenga el registro de la marca, que sea el legal propietario del coche, que sea el legal propietario del bien que se va a arrendar o a entregar en comodato, ¿sí? Ahí nos vamos a asegurar en las declaraciones, ¿vale? Por eso en realidad las declaraciones no son un elemento tan a la ligera, tienen que analizarse de manera muy, muy profunda. Ok, punto. Vamos con el siguiente punto, que son las cláusulas, ¿sí? ¿Quedó claro, chicas? ¿Hasta aquí? Sí, Sí, Luis, ¿Sí? todo bien. Sí, Todo gracias. bien, muy bien. Fíjense bien las cláusulas. Las cláusulas ahí vamos a hacer las definiciones de todo. ¿Qué y cómo? ¿Qué se va a transmitir o qué voy a entregar o qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y cuáles son los plazos para hacerlo? Segundo, ¿qué pasa si no se cumple o qué pasa si hay un imprevisto, ¿sí? O si hay necesidad de cancelar, ¿ya viste? Términos y condiciones, Belén. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces es en las cláusulas donde lo vamos a poner. Ok, para un negocio como Belén, que ofrece servicio al público en general, tienes que tenerlo en donde, en términos y condiciones. Ahora, si tú quieres que tu cliente firme un contrato de prestación de servicios, también lo puedes hacer, ¿vale? Y eso es al momento de la contratación de servicio, ¿sí? Ojo, actualmente, sobre todo aquí tenemos un negocio, todo esto se vuelve también muy importante. ¿Por qué? Porque el SAT ya te está pidiendo que acredites que todas tus operaciones comerciales existan. ¿Y cómo lo haces? Contratos, comunicación entre las partes, facturas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por eso es que se vuelve importante tener todo este tipo de documentos, ¿sí? A la mano por cualquier, inclusive, intervención del SAT que vamos a tener mucho cuidado nada más, construir un sistema que esté blindado y no preocuparnos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puede ser que nunca llegue el SAT, pero puede ser que sí. Entonces no lo sabemos, ¿vale? Ok. ¿Dudas, chicas, hasta ahorita? No, ¿No? Ok, no. ya dijimos que los acuerdos digitales cotidianos, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, correos y cotizaciones, comprobantes de pago. Fíjate bien, ¿qué te aconsejo en tus WhatsApp y en tus correos electrónicos? Que diga, esta no es una propuesta formal y la propuesta formal se entregará por escrito o por correo electrónico y solamente surtirá efectos hasta en tanto las partes transmitan su consentimiento y su adherencia a los términos y condiciones. ¿Lo notaron? ¿Sí? ¿Segura? Porque fue muy rápido. Ok, muy bien. En los correos electrónicos que, si se fijan, la mayoría de las empresas tienen en los correos estos avisos, ¿sí? Hasta abajo de los correos electrónicos están, este correo no constituye una oferta formal. Porque, ¿qué creen? Ofertar algo al público te obliga a mantener tu oferta. ¿No se acuerdan lo que le sucedió a Walmart por ofertar televisiones en 10 pesos?
por equivocarse en el precio, por eso es que le obligaban a cumplirlo, no fue por ahí de la Profeco, fue por la naturaleza de los contratos. Si tú ofertas algo, te obligas a ¿qué? A mantenerlo. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? No, todo ¿Seguros? bien. ¿Seguras? A mí me Y surgió si una, quieren, ya para terminar el taller de hoy, ¿sí? Pasemos rapidísimo a los casos prácticos. El primer caso ya lo vimos, ¿sí? Vamos a ver el segundo, ¿vale? Fíjense bien. La renta de un local comercial o vivienda familiar. Don Roberto renta una pequeña bodega firmando un formato genérico de Internet. A los 4 meses el dueño se presenta y le dice verbalmente que la renta subirá un 40% de inmediato o que debe desalojar en 10 días. ¿Cuál es el análisis del error? ¿Cuál es el análisis del error que tenemos de este contrato? pues primero revisar el contrato que se firmó, ¿no? Porque luego hay contratos de 6 o de 1 año. Exactamente. Y fíjate qué interesante, porque en realidad, Verónica, qué bueno que lo comentas, porque este contrato de arrendamiento en sí es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque excede los límites legales. La ley no te permite aumentar tanto la renta de un mes a otro. Te dice que va a aumentar por efecto inflacionario, sí, pero no puede aumentar un 40%, ¿de acuerdo? Ok. Segundo, la ley te dice que para desalojar un bien tiene que tener un plazo de 30 días, por lo menos, ¿vale? Yo te tengo que tener una notificación, tienes 30 días para desalojar el bien. Ese es otro de los elementos de los contratos de arrendamiento, ¿sí? Y les iba a comentar otro, es que ya se me olvidó. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, el objeto del contrato. Fíjate bien, en los contratos de arrendamiento, en los contratos de comodato, tú tienes que fijar con claridad el uso que se le va a dar a ese bien. Por ejemplo, tú inclusive puedes fijar quiénes van a vivir dentro del, si vas a rentar una casa o un departamento, puedes fijar dentro de las cláusulas quiénes van a vivir en caso de que sea un inmueble para la vivienda, ¿sí? Si es un inmueble para oficina, bueno, tienes que especificar en el contrato y tienes que dar los límites específicos de cómo pueden habitar, si pueden modificar, no pueden modificar el inmueble o la distribución del inmueble, ¿sí? Qué tipo de carga soporta el inmueble, por ejemplo, no puedes poner una maquinaria pesada, ¿sí me explicó? Todo eso tienes que especificar en el contrato. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a solicitar la terminación del contrato si, por ejemplo, el arrendador, ¿sí? Perdón, el arrendatario está usando no sé, el arrendador, discúlpeme, está usando el inmueble para un fin diferente al que se fijó en el contrato, ¿vale? Entonces, estos casos nos permiten precisamente para identificar esos escenarios, ¿ok? Fíjense bien, entonces vamos al siguiente caso. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicas? No, ninguna. Sí, aquí está la fijación del análisis de este caso, ¿sí? Ok, bueno, ok. Vamos con el caso 3. Dice, el carro usado con letra chiquita y mentiras. Sofía le compra un automóvil usado a un conocido. El vendedor le jura por escrito en el recibo que el motor está en perfecto estado y recién afinado. Al día siguiente el carro se descompone por completo en plena avenida. El mecánico le confirma que el motor estaba gravemente desvielado desde antes y que el vendedor lo había maquillado temporalmente a propósito para ocultarlo. Primero, hay que tener mucho cuidado con este caso. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver si un inmueble o si un bien como un coche está desvielado. No puedes saber más bien cuánto tiempo de anticipación. Lo que sí puedes saber si está o no está. Entonces, ¿cómo lo verifico? Es antes de firmar el contrato, establezco una condición suspensiva en la que diga que el contrato no surtirá efectos hasta en tanto el coche sea revisado por un mecánico, ¿no?
y en caso de encontrarse algún vicio que haga imposible el uso del bien para lo que está destinado, entonces pues el contrato no surtirá efectos, ¿no? Entonces es una forma de elaborarlo y de realizarlo. Muy bien. ¿Alguna duda, chicas? Hasta ahorita ya casi acabo. Me quedan 2 láminas. No, ya no. ¿No? ¿Seguras? Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles las 3 reglas de oro, sí, de todo contrato? 1, lee todo el contrato con calma. ¿Y a qué me refiero? Verifica cada documentación, cada documento que coincida, que la persona que se está presentando es quien dice ser, ¿sí? 2, revisa los datos duros, verifica nombres, montos honorarios, fechas exactas, ¿sí? De manera de que se alineen tanto con tu negocio como con la operación que quieras realizar, ¿sí? No quieras establecer un contrato, por ejemplo, págame a 60 días la compraventa de un coche. Perdón, pero si se va a 60 días, el coche nunca te lo van a pagar, van a desaparecer. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese caso te entrego el coche, me haces el pago me haces el pago en ese momento. Y se fija la forma que se tiene que realizar el pago. Para los coches se tiene que hacer el pago ya a través de transferencia, cheque, ¿sí? Ya no puede ser en efectivo, legalmente hablando, ¿vale? Y ambas partes deben tener una copia y mantén la copia de tu contrato de manera que puedas acceder a él cuando tú quieras, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario, chicas, antes de terminar la sesión? Porque ya nos extendimos. ¿Dudas? De todos modos, si tienen dudas, escríbanme directo. Si tienen algunas dudas del curso, algunas dudas de contratos, de cómo realizar tus términos y condiciones, Belén, con mucho gusto te puedo ayudar con eso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno. Pues bueno, si ya no hay más comentarios que hacer, espero que realmente les funcione, les sirva este curso para tomar decisiones mucho más acertadas respecto a sus contratos, qué elementos tienen que revisar en todos sus contratos, y espero que este curso realmente les funcione para dar certeza a todas sus relaciones y a sus negocios. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su participación. Adelante, Verónica. Sí, muchas gracias, Luis. La verdad es que, pues, es para Belén y para mí es yo lo veo así como una fortuna el haber tomado esto el día de hoy. Qué Perfecto, pena muchas por los gracias. que no lo aprovechan, porque es una joya para todos los que estamos en nuestro emprendimiento el tener estos conocimientos como base. Les agradezco mucho. Y pues si me pueden dejar algún comentario ahí en el grupo de Red Conecta, pues los voy a agradecer, ¿vale? De esta Sí, manera claro que también sí, muchísimas gracias puede. por compartir tus conocimientos con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. La verdad es que lo disfruté mucho. Como pueden ver, es un tema bastante extenso que tiene en realidad este es nada más un primer acercamiento, y en próximas oportunidades yo creo que empezaremos a trabajar ya de manera específica con ciertos preguntas ya más concretas que pueden llegar a tener ustedes con base en esta información que les compartimos el día de hoy, ¿vale? Si tienen más preguntas, háganmelas, envíenme un correo o a través del canal también me pueden buscar, si el canal de Red Conecta, ¿sí? Y cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿vale? Para ayudarles a ampliar sus dudas o mejorarlas, ¿no? Dirían por ahí. Muchas gracias a las dos. Que tengan muy bonito día. Les deseo lo mejor el día de hoy. Gracias, Luis. Buen día. Gracias, Hasta luego, que excelente tengan buen día. día.
voy a terminar la sesión, ¿vale?